Hoy vamos a hablar acerca de adicciones. La dependencia a los fármacos. Sustancias, diría como que las que más se conocen como a pie de calle, rollo alcohol, consumo de porros, consumo de otro tipo de drogas. La adicción a la cafeína, la adicción al trabajo o la adicción al deporte, Al tabaco, azúcares refinados, a las redes sociales. La adicción a la masturbación, ¿no? Lo que comentábamos en el anterior podcast, que no hay pornografía sin masturbación. Se suele relacionar con las compulsiones y de hecho se suele decir que gente con TDAH suele ser más propensa a desarrollar adicciones a ciertas cosas, sobre todo a las conductuales. La marihuana, un tema muy delicado es el tema de la esquizofrenia, los brotes psicóticos. Yo creo que una explicación podría ser, por ejemplo, el no saber qué te está pasando por una situación que te haya pasado, lo que sea, una falta de gestión emocional, y que igual la manera en la que tú veas es mejor de sobrellevar eso sea caer en algo que te produce placer, pero que no es del todo bueno para ti a largo plazo. Es muy importante con el tema de las adicciones, o sea, el trabajo que tenemos los demás como sociedad es intentar quitar el estereotipo o el prejuicio de que no se pueden recuperar, o porque al final, o sea, es lo que podemos hacer nosotros y creo que es muy importante. Perdona, tío, que me acabo de levantar. Escucha, te voy a explicar por qué no te lo vas a creer. ¿Te acuerdas que yo te dije que ya había dejado de fumar y todo el rollo? Pues el otro día salí con los chavales de fiesta y, bueno, entre horas, tonterías, salidas, vamos, que me metí medio paquete en un día. Relájate, brother. Bienvenido a Sin Complicaciones, el podcast en el que hablamos de psicología sin complicaciones. Somos un grupo de estudiantes de psicología de distintas universidades de Madrid. Hemos creado una comunidad, el presente y futuro de la psicología. Pretendemos acercar la psicología a nuestros oyentes sin complicaciones. Recuerda, nuestro papel es divulgativo. Si quieres tener un problema de salud mental, consulta con un profesional. Hoy vamos a hablar acerca de adicciones. Y bueno, pues os voy a sacar una serie de temas, como siempre, una serie de preguntas y en base a ellas pues vamos a hablar, ¿no? Entonces, lo primero que os quería preguntar era, bueno, pues la diferencia entre una adicción y una dependencia. ¿Qué entendéis por adicción? ¿Qué entendéis por dependencia? Bueno, yo entiendo por dependencia algo como controlable dentro de lo que cabe, de que todavía no has llegado a desarrollar una compulsión incontrolable que condicione tu vida, que te impida hacer otras cosas. En cuanto a la adicción, que es, ya tienes compulsiones, ya te limita. O sea, la adicción tiene una parte de dependencia, pero no creo que la dependencia sea en sí una adicción. O sea, creo que se puede llegar a controlar hasta cierto punto. La dependencia es como un paso previo a la adicción, ¿no? Sí. Ok. ¿Y qué habría distinto entre una dependencia y una adicción entonces? Como el grado de gravedad, yo diría. O sea, las compulsiones, el que te limite. Sí, eso. O sea, que afecte a tu vida cotidiana, ¿no? O sea, Sí. más notoriamente. Sí. O sea, que una adicción afecta... O sea, obviamente los dos afectan, pero la adicción, pues de manera más notoria. O sea, tienes que dejar de hacer según qué cosas por el problema. Sí, como que en la adicción tu vida gira en torno a eso y en la dependencia igual pues puedes hacer más cosas. Sí, yo creo que un factor importante es que en la dependencia hay una alteración fisiológica, es decir, el cuerpo se adapta a la sustancia y en cierto grado depende de ella, pero en la adicción es como una alteración del sistema nervioso como más crónica, ¿no? En el caso de que tú llevas consumiendo una sustancia que ha alterado tus sistemas de recompensa, y entonces es como que tu cuerpo ha cambiado, se ha adaptado a esa sustancia, al consumo de esa sustancia, y entonces como que la pérdida de control es mucho mayor. También diferenciar un poco que la adicción sería más una enfermedad, ¿no? Y la dependencia no llega a ser enfermedad. ¿A qué se podría ser dependiente, por ejemplo? La dependencia a los fármacos, ¿no? Por ejemplo, en trastornos de insomnio y cosas así hay una dependencia grande a fármacos para facilitar el sueño, para inducirlo. Que bueno, que no sé, con terapia como que puede ir cambiando un poco la situación del insomnio, el trastorno de sueño, pero como que la dependencia puede seguir ahí, a los fármacos, ¿no? ¿Te refieres también a los antidepresivos, Sí. ansiolíticos y demás? Sí, como que, por ejemplo, una persona que tenga un trastorno de ansiedad y que tenga como esa pauta de consumo de
de ansiolíticos en un momento en el que es una situación normal, que está siendo estresante, la persona puede tomarse 2 lorazepanes y tan tranquila, ¿no? Sí. También, ¿no creéis que como que el auge de los fármacos, sobre todo para problemas de salud mental, está ahora como súper presente? O sea, ahora en esta época, o sea, en gente de nuestra edad, no sé, yo es que me sorprendo mucho porque es algo que no se cuenta, obviamente, pues tú no vas por ahí diciendo tomo X o Y, pero yo me sorprendo porque al final si empiezas a hablar y surge la conversación, te das cuenta de que mucha gente, por lo menos que yo me he encontrado, mucha gente toma antidepresivos sobre todo, muchísima. Y es algo que yo no pensaba que era tan común. O sea, pensaba que era algo como más, al ser como por lado de psiquiatría y tal, que al final nosotros no lo manejamos tanto, pues como que parece que al necesitarse pues una receta no es simplemente con terapia, con psicoterapia. Pues yo pensaba que era algo menos frecuente, pero realmente me he dado cuenta de que ahora mismo está por todo. Vale, o sea que eso es un tipo de adicciones, ¿no? La adicción a fármacos. Al final, pues eso serían a sustancias, ¿no? De adicciones a sustancias, pero también hay adicciones sin sustancias. Entonces, bueno, os quería preguntar qué adicciones primero conocéis con sustancias, las completamos, y luego pues ya sin sustancias. Con sustancias, diría como que las que más se conocen como a pie de calle, rollo alcohol, consumo de porros, consumo de otro tipo de drogas en general. ¿Qué más os ocurre con sustancias, aparte de fármacos, de drogas de a pie de calle? También en nuestro día a día, sustancias que tomemos, que igual no se consideran tanto como nocivas, pero también pues... Hombre, están las drogas más duras. Luego, aparte de las típicas drogas, también tenemos la adicción a la cafeína, que ya esto es ya como no sustancias, pero la adicción al trabajo también está súper frecuente hoy en día, o la adicción al deporte, Al tabaco, azúcares refinados, como todo. a las redes sociales. Eso ya, claro, si son más conductas, eso ya sería sin sustancias. Exacto. Eso es. Sí, hablábamos también de la adicción a la masturbación, ¿no? Que se habla mucho, ¿no? De la pornografía, pero es eso, ¿no? Lo que comentábamos en el anterior podcast, que no hay pornografía sin masturbación, ¿no? Luego también comentábamos que el consumo, la adicción, que luego puede venir en una adicción a la pornografía desvinculada de la masturbación, porque por asociación también se vuelve un contenido estimulante, pero, pero sí, o sea, Sí, la hipersexualidad al final es una adicción en sí. Ok. Las conductas que se hagan, hábitos relacionados con el sexo en ese sentido. Ok. Las adicciones, ¿con qué trastornos se os ocurre que puedan cursar con? Yo lo relacionaría mucho con el TDAH, por ejemplo, esa falta de control sobre los impulsos y el siempre querer estar haciendo cosas. Se suele relacionar con las compulsiones y de hecho se suele decir que gente con TDAH suele ser más propensa a desarrollar adicciones a ciertas cosas, sobre todo a las conductuales, ciertos comportamientos que se pueden llegar a volver obsesivos. Y relacionado con esto, pues también el TOC, ¿no? Ciertos comportamientos como el que puede ser el del orden, de la limpieza, el hacer unas cosas de una determinada manera, pero ahí ya es, no sé, la diferencia entre compulsión y adicción dentro de un trastorno igual ya llega a ser diferente, ¿no? Porque no todo el mundo que igual le gusta lavarse las manos antes de ir a comer tiene por qué tener una obsesión con lavarse las manos. También con la marihuana, un tema muy delicado es el tema de la esquizofrenia, los brotes psicóticos, que también creo que los jóvenes de hoy en día no son conscientes de esto. sí, no necesariamente solo con brotes psicóticos, sino el propio consumo de cannabis, o sea, como que induce a como ciertos episodios o pensamientos psicóticos, ¿no? O sea, que el propio consumo de cannabis altera el pensamiento y
O sea, tú no necesitas tener un brote psicótico para tener paranoias fruto de haber fumado porros. Una paranoia común que se suele asociar a la esquizofrenia, pero que no depende de la esquizofrenia, es la paranoia de que te están persiguiendo. Y el consumo de porros, pues, puede detonar un poco esto, ¿no? Este tipo de pensamientos paranoides. Esto que es tan impactante de escuchar y de ver, porque se ve en gente cercana, pues estos testimonios de alguna manera ayudan también a que se prevenga, ¿no? Pues eso, posibles adicciones, ¿no? Entonces, no sé qué otras maneras de prevenir también que esto no se dé o que se tenga sobre todo concienciación, ¿no? De que puede llegar a pasar, de que pueden, pues eso, se puede caer en una adicción o se pueden tener pues malas experiencias. Yo personalmente creo que, como todo, la raíz está, bueno, aparte de la familia, en, en el sistema educativo. Y yo creo que el mejor golpe de realidad sería hablar de noticias y testimonios reales, siempre que se pueda, de- según la edad y todo, pues ver el contexto, pero, pero hablar de noticias y testimonios reales que se puedan parecer cercanos, ¿sabes? A lo mejor no algo más alejado, o a lo mejor no hablar directamente de drogas duras, sino hablar desde lo más básico que puede tener fumarse un porro. Y sobre todo en gente de nuestra edad, o gente que los jóvenes se puedan sentir identificados y no verlo como algo que esto a mí no me va a pasar, algo lejano. Sí, justo educar en las consecuencias negativas, de las consecuencias que tiene, pero en gente cercana, porque si no te sientes reflejado en esa persona es mucho más difícil que lo Claro. asumas. Y también, bueno, no solo centrar la prevención en adolescencia, sino como intentar enfocarlo en enseñar también a los niños un poco más jóvenes como como todo lo perjudicial que tiene ese consumo, y enseñarles como otras alternativas para que no lo vean como directamente desde un punto de vista de adolescencia, rebeldía y todo eso, sino como de siendo niños, que igual es como más fácil que de alguna forma como que te escuchen, te hagan un poco más de caso, que luego evidentemente pues cada niño cuando crezca hará lo que quiera. ¿Y qué alternativas se podrían dar o qué se puede recomendar para como hobby o como pues no caer en las drogas, por ejemplo? Pues educar sobre todo como en hábitos un poco más sanos, en plan pues si estás estresado, igual enseñarle a tu hijo que yo qué sé, que se vaya a hacer boxeo, que se vaya a correr, en plan deportes que en general desquitan un montón y ayudan un montón, o como eso, en plan hábitos que sean como más como fructíferos a futuro también, como que les ayuden a liberar hormonas de forma como más sana. Yo pienso que, o sea, tiene que ser más como educación desde la parte de los niños, porque creo que ya cuando ves en el metro, por ejemplo, niños de 3 años con incluso sosteniendo el cigarro de su madre o una tableta, por ejemplo, aquí pegada, entonces te das cuenta de que esos niños a lo mejor no van a ir por el buen camino y que a lo mejor van a acabar jugando, van a acabar, yo qué sé, en un camino que no es el correcto. Entonces, ¿qué alternativas daría? Pues, por ejemplo, esos padres que a lo mejor cuando no quieren estar con sus hijos, pues les dan la tableta pues para que estén con ella y no les den pues la tabarra y demás. Entonces, pues dar a ese libro, a ese niño un libro de lo que sea, de filosofía, de psicología, de letras o de simplemente un cuento de Tarzán, por ejemplo. Pues con ese libro pues va a desarrollar más capacidades, va a ser como más fortalecer su lado espiritual también y va a evitar caer en esas cosas. Y para jóvenes yo lo que haría sería un grupo social sano, porque hay grupos sociales insanos y grupos sociales sanos. Entonces un grupo social sano de estudiar en la biblioteca, salir pues a tomar algo, pero tipo yo que sé, una Coca-Cola o algo, pero estar de relax, o sea, no simplemente ir a la discoteca, beberse 3 copas, luego a la salida, pues yo que sé, montarla en el coche o algo así. Y yo creo que eso es clave, o sea, también el deporte es algo importante porque creo que
el hacer deporte de forma controlada y más con amigos, yo creo que se disfruta el doble y es una experiencia muy buena. Y simplemente a los adultos les diría bueno, que ellos son también responsables de lo que les pasa a sus hijos por la educación que les dan y creo que también tienen parte de la labor que tienen que hacer. Sí, en la línea de lo que estaba comentando compañero, yo pienso que todos tenemos una labor, como una responsabilidad grande en construir redes, ¿no? De apoyo. O sea, y no solo como dentro de la comodidad de nuestro círculo de amigos, sino a nivel de nuestros barrios, como por ejemplo estábamos hablando antes de la influencia que tiene un joven que tiene hábitos saludables en una cancha en su barrio, ¿no? O sea, que trata de ser un ejemplo para los chicos que igual están siendo expuestos a las primeras influencias de que fumar te da cierto estatus y demás. O sea, tener una referencia de un joven que, pues, que no tiene esa necesidad para ser respetable, para, no sé, como tener cierto tipo de valor, creo que es muy importante para adolescentes, que muchas veces las referencias que tienen de jóvenes son jóvenes que basan su valor o su identidad pues eso, en el consumo, en la criminalidad, que a veces es como que se romantiza, ¿no? Y es las referencias que tienen. Entonces, creo que pues es eso, ¿no? Como reunir a los chavales de tu barrio, estar con ellos, eso tiene mucho poder en prevención. Vale. Y sí. Ok, pues sí, eso sería un poco pues para prevenir y también volviendo a entrar a lo que es la adicción y bueno, pues un poco cómo se llega a ello, ¿no? Porque al final hemos hablado de lo que es la adicción, pero no sabemos muy bien por qué se da, ¿no? Entonces, ¿qué pasos creéis que se dan para que se llegue a una adicción? Y bueno, pues sí. Yo creo que una explicación podría ser, por ejemplo, el no saber qué te está pasando por una situación que te haya pasado, lo que sea, una falta de gestión emocional, y que igual la manera en la que tú veas que es mejor de sobrellevar eso sea caer en algo que te produce placer, pero que no es del todo bueno para ti a largo plazo, o no es adaptativo, como pues lo que podría ser una adicción, por ejemplo. Igual encuentras el consuelo en mirar pantallas cada vez que te sientes rabioso, y eso te está perjudicando más de lo que te está aportando. Sí, sí, como vía de escape. Sí, Usa. como evasión, sí. Ok. Y también creéis que, no sé, que ciertas personalidades, ya hemos dicho que la gente más obsesiva puede caer en adicciones, pero también la adicción en sí, ¿no creéis que es como una mentira constante? O sea, como que tú también te mientes a ti mismo de que no eres adicto, de que eres capaz de dejarlo, ¿no? Sí. Entonces, además también te mientes a ti y mientes al resto, porque muchas veces, pues eso, incluso manipulas a tus padres o puedes llegar a hacer cosas. No sé. Sí, yo el año pasado en las prácticas sociales estuve en un piso de personas, de hombres que estaban en proceso de desintoxicación y contaban historias y es verdad que luego acaban formando toda su personalidad en eso, o sea, que ellos me decían, Irene, es que yo antes no era así, yo ahora es que yo tengo una capacidad de mentir, de manipular, de estafar que antes no tenía. Y contaban historias y sobre todo con el dinero, pues la gente hace lo que sea para conseguir dinero para consumir y mucha gente se arruina, mucha gente famosa, mucha gente pues, con el juego o con lo que sea. Y nada, pues en las prácticas estas, pues es verdad que se veía mucho todo esto y que ellos tenían que crear una nueva personalidad ahí dentro. Y entre ellos, pues se apoyaban mucho y sí, la verdad es que... Sí, yo creo que al final tenemos que entender que el cuerpo humano funciona de una forma muy inteligente. Lo que ocurre es que a veces sufre alteraciones, ¿no? Y el caso es que lo que hacen las adicciones es alterar el cuerpo de tal forma
que le haces pensar que el propósito principal de su funcionamiento es conseguir cierto elemento que es súper estimulante, ¿no? Y que es súper gratificante. O sea, y en cambio, otras cosas, pues no lo son, ¿no? Y generan frustración, generan estrés en comparación a ese elemento que te da calma, te da paz. Entonces, cuando tú al cuerpo lo expones a estas situaciones de picos muy grandes a nivel hormonal, pues hay un periodo que hay que aprender a afrontar, que es como esos periodos de bajón, de frustración, de déficit de serotonina, de endorfinas, de dopamina, que es muy duro, que al final tiene mucho que ver con la abstinencia. Entonces, al final el cuerpo es inteligente. Si tú le acostumbras a una sustancia que le hace sentir bien, te la va a pedir porque no estás teniendo los recursos para afrontar como esos sentimientos desagradables. El cuerpo te va a pedir aquello a lo que le acostumbres. Y bueno, os quería también preguntar, en la adolescencia, ¿por qué creéis que los jóvenes son más propensos a caer en adicciones? ¿Y cómo esto les afecta luego a cuando ya se hacen más mayores? Yo pienso que los jóvenes son fácilmente manipulables, entonces, como creo que son fácilmente manipulables, pues caen en engaños, que les dicen, prueba este cigarro, por ejemplo, no te va a pasar nada. Claro, pruebas ese cigarro y ya entraste en el bucle. Bueno, puedes salir, pero entras en el bucle. Entonces, claro, no es como a lo mejor un adulto que ya tiene responsabilidades, a lo mejor tienen hijos y demás, pero un joven de 14, 15 años que a lo mejor pues está en el colegio aún y simplemente pues va a clase, vuelve a casa y en casa a lo mejor no hace mucho o no tiene que hacer prácticamente nada. Pero pienso que es así, o sea, se empieza así. Yo, por ejemplo, la primera vez que probé un cigarro fue por presión social, porque me dijeron, pruébalo, pruébalo, y yo dije, bueno, vamos a probarlo. Simplemente pues fue así y ya está, o sea, me pareció una mierda. Y simplemente pues ahí se quedó. Fue una calada y ya está, pero es lo que suele pasar siempre con los jóvenes, es lo que pienso yo. Manipulación y sobre todo esa presión social de decir, ¿y por qué no lo pruebas? Porque sabes que si no lo pruebas vas a ser diferente al resto de personas y por tanto no vas a estar en su grupo social. Vas a tener que irte a un grupo de personas sanas, de personas healthy, por así decirlo. Entonces, y también yo creo que por la parte de los padres. Porque, bueno, mis padres, por ejemplo, beben alcohol desde hace mucho, yo nunca he bebido, pero sí que es verdad que lo ves y dices, vale, o sea, será bueno, a lo mejor es bueno. Y dices, vale, vamos a probarlo. Pero tienes como ese desarrollo de resistencia que se crea en tu cuerpo para decir, no, el alcohol no es bueno, no vamos a ir por este camino. Bueno, sí, o sea que por presión social y por repetición, por copiar conductas, por repetir sí, patrones. Y también, ¿cómo creéis que porque la neuroplasticidad incluso del cerebro de un adolescente es distinta? Entonces, pues ya mismo la corteza prefrontal no está desarrollada del todo, entonces el razonamiento no llega a ser tan profundo. Entonces, no sé si eso también influye, no lo sé. Sí, a ver, también el principal problema es que un adolescente no suele ver a largo plazo. O sea, no es consciente de las consecuencias reales que puede tener, aunque las vea o aunque se los digan. Y también está pues el componente de rebeldía, de aunque lo sepa, pues no voy a hacer lo que tú me digas. Y a todo esto también se añade el factor de la identidad, que un adolescente todavía no tiene su identidad formada, entonces que por lo mismo de deseabilidad social y todo eso, va a seguir como todo lo que ve a su alrededor, porque como no tiene todavía como un patrón identificativo con él, como que va a seguir un poco lo que ve. Así un poco para cerrar y como última pregunta, una adicción, ¿no? Hemos dicho que, bueno, pues al final es como una enfermedad, ¿no? Y, bueno, pues influye la genética, influye el ambiente, influyen muchos factores y no es nada fácil salir de la adicción. Incluso se dice que es crónico, pero bueno, siempre hay esperanza, hay casos en los que se sale de la adicción. Entonces, ¿qué tratamientos o cómo creéis que se puede afrontar una adicción efectivamente para dejarla?
A ver, al final el tratamiento de las adicciones es como que parece un poco, no me viene la palabra, como muy radical. O sea, cuando tú ves a una persona que se mete a un piso normalmente, que son internos, como que se le aleja como de todo el círculo y todo el ambiente que ha provocado o que ayuda, o sea, en el que se ha dado como esa adicción. Como quitándoles y rompiendo totalmente como con toda esa idea para evitar como que vuelva a recaer. Entonces, eso supone como una carga emocional súper grande para el paciente porque al final está fuera de todo su círculo, muchas veces no le dejan contactar con su familia, evidentemente forma parte como de todo el proceso como de recuperación y demás, pero como que hay un punto en el que se le aleja tanto que a la hora de volver muchas veces los pacientes vuelven a recaer porque se les ha sacado como tanto de su ambiente que cuando vuelven como que vuelven como a la misma sensación, entonces vuelven como al consumo. Entonces es bastante complicado como cómo abordarlo. Sí, o sea, al final el tratamiento, por lo menos el que yo he visto donde en las prácticas que estuve, es hacer una nueva vida con los nuevos hábitos, porque lo que decía mi compañera es verdad, o sea, no pueden tener móvil, el dinero, aprenden a gestionarlo de nuevo, se les da el dinero, se les pide sus tickets con todos los recibos, no pueden ver amigos, van al gimnasio, o sea, es una rutina muy firme, comen a la misma hora, se reparten las tareas del hogar, al final adquieren una nueva vida con nuevos hábitos saludables que son limpieza, ejercicio, comida sana, aprender a cocinar, todo eso. Entonces, eso está muy bien. Y es un periodo largo de tiempo, o sea, un año, bueno, luego cada caso, pero... Y a mí me parece muy bien, sobre todo el piso en el que yo estaba, que es ingreso voluntario. O sea, tú estás ahí porque tú quieres cambiar tu vida y en el momento que no quieras o que molestes al proceso de los demás, porque al final eso es una convivencia, te vas. Ok, porque esos son casos de pisos voluntarios. Luego hay centros que, bueno, pues al final entran no tan convencidos o no se sienten tan capaces en centros de desintoxicación. Y claro, el proceso será distinto. Yo por lo que he escuchado también, a veces, o sea, el tratamiento siempre es estricto, pero se tiene que también mezclar con comprender por lo que está pasando, que haya pues eso, un seguimiento y también que se sientan realmente capaces, que vean también casos de que incluso la gente que esté trabajando allí o que vaya gente que ha sido ex adicta, pero muchas veces, claro, el volverse a exponer no es fácil. Además que se complementa con sesiones de terapia y muchas veces es terapias grupales, entonces aprenden a comunicarse, aprenden a resolver los conflictos y todo. Y yo quería decir también que es muy importante con el tema de las adicciones, o sea, el trabajo que tenemos los demás como sociedad es intentar quitar el estereotipo o el prejuicio de que no se pueden recuperar o porque al final, o sea, es lo que podemos hacer nosotros y creo que es muy importante creer en que se pueden recuperar, en que pueden volver a trabajar, en que pueden volver a tener unas vidas perfectamente adaptativas. Creo que eso es muy importante. Totalmente, sí, sí. Y hay muchos casos, Sí. es difícil, pero se consigue. Entonces, bueno, nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Sí, o sea, que el tratamiento, como sucede en muchos otros trastornos, normalmente suele ser dual. O sea, hay la parte de los fármacos que facilitan los procesos de abstinencia y cosas así, y que, bueno, como que condicionan a la persona en estar en un estado como más regulado en el que sobrellevar, pues dejar la adicción y luego pues todas estas series de terapias que pueden ser tanto individuales con estrategias muy particulares o psicosociales, ¿no? Como cambiar el contexto, que suele ser creo que en casos más graves, em, porque también depende mucho, ¿no? Del caso. Por ejemplo, un fumador o una persona que bebe mucho alcohol depende del contexto en el que bebe alcohol, que creo que es algo que ya mencionamos, ¿no? O sea, porque si una persona es adicta al alcohol, pero solo bebe en contextos de fiesta, si deja de salir de fiesta, ¿sabes? O sea, probablemente deje el alcohol, ¿no? Porque sí, eso es importante, las adicciones son contextuales, ¿no?
El problema es cuando la adicción se extiende a toda tu vida, ¿no? Y se ven casos, ¿no? De personas que tienen que tomar microdosis de anfetaminas por las mañanas o en medio de su jornada laboral, porque si no, no funcionan. Ok. Vale, pues así para, bueno, cerrar, concluir, no sé si queréis decir un poco cada una alguna conclusión que os lleváis y si no, pues ya te decimos, bueno, Pues yo, para mí la conclusión es que hay que empatizar con las personas adictas y que creo que lo más importante es una red de apoyo social, ya sea en las amistades, que creo que es lo más importante de la adolescencia sobre todo, de la juventud, o sea, las amistades son lo más importante, además se suele consumir con gente o incluso desconocida, pero no tan familiar, sino las redes son muy importantes y nada. Yo pues eso, igual la red de apoyo. También incidir en la parte emocional, porque creo que al final muchas veces es la raíz y no se trata tanto. Y mucha gente que igual diga, no, yo nunca seré adicto a nada porque soy muy independiente. Puede ser que por una situación y una desregulación emocional que no sepas cómo gestionar, de repente caigas. Entonces, como darle la importancia a eso y como sociedad y amigos apoyar a esa persona en, no sé, que busque ayuda también fuera. Luego, no solo a nivel de intervención, sino también a nivel preventivo, como poner como mucho la mira en eso y enseñar como mucho a los niños como a gestionar las cosas de como una forma sana que no vaya a producir como una necesidad posterior de consumo de ningún tipo, como para centrarse de verdad en evitar como que la gente llegue al caso de la adicción, que ya es como mucho más complejo. Yo, aparte de lo que habéis comentado, yo incluiría a los gobiernos, porque, por ejemplo, aquí en España el Estado saca un montón de dinero del alcohol y el tabaco, por ejemplo, y por eso está permitido, porque ellos ganan dinero con ello. Entonces, también hacer como una regulación en ese tema para que de esa manera el alcohol y el tabaco al menos disminuyan significativamente aquí. Y en otros países, por ejemplo, pasa igual con el fentanilo. El fentanilo se trae desde China a otros países como Estados Unidos o México, y es que ahora mismo se ha extendido de una manera y todo provocado también por los gobiernos. Sí, yo en la línea de lo que decíamos de las redes de apoyo, creo que vivimos en una época que, al menos, sobre todo en las grandes ciudades, se ha perdido mucho las comunidades. O sea, ya no hay grupos de personas, ahora hay como círculos cerrados. Y creo que el aislamiento, fruto de la pérdida de las comunidades, facilita también las adicciones, ¿no? Porque cuando tú estás, cuando tienes que resolver problemas en soledad, muy fácil no encontrar las herramientas o los recursos y al final como buscar esa evasión, ¿no? Entonces creo que es muy importante como conectar con la gente que tenemos alrededor, con la gente de nuestro bloque de pisos, con la gente de nuestro barrio y tratar de estar ahí, ¿no? O sea, más que algo superficial, para empezar a construir algo real donde si tú tienes ansiedad o tienes un día de bajón, pues que no te quedes encerrado en casa, que eso puede llevar a otro tipo de conductas autodestructivas, ¿no? Que tengas como una vía de escape alrededor tuya. pues bueno, yo también lo que concluyo y me llevo es un poco pues todo lo que habéis dicho, que es muy importante tener, bueno, rodearse de gente buena, tener buen vínculo con familiares, amigos, eso ayuda mucho. Y pues también los hábitos que se hagan, hacer, bueno, pues, escapadas, salidas, deporte y la importancia también de mirar al de al lado, cuestionarse pues también pues por qué los gobiernos y todas estas cosas eh, no regulan y también bueno que bueno pues las adicciones son o a conductas o a sustancias y que nada pues se tiene que confiar en la mejoría y nada pues eso. Y ya está. Así que nada, lo que ahora lanzamos las preguntas a cámara y ya cerramos por hoy. Para cerrar, vamos a hacer una serie de preguntas y nada, pues queríamos preguntaros si pensáis que se cae en la adicción o si se elige caer en la adicción, ¿no? ¿Y tú consideras que tienes una buena red de apoyo? Y bueno, no sé si nos habremos dejado alguna adicción, pero si, bueno, pues
Si os ocurre alguna adicción que no hayamos dicho que esté menos visibilizada, pues ponerla en comentarios. Y nada, pues suscribiros, darle like, nada. Esto es Adicciones sin complicaciones. Gracias por escuchar. Aquí un saludo. Nos vemos la semana que viene. Recordaros que este podcast pertenece a una comunidad de estudiantes, así que aceptamos sugerencias. Podéis encontrarnos en nuestras redes sociales como Presente y Futuro Psicología. Gracias por escuchar.